La homilía del Papa León XIV, con un mensaje de paz y unidad, llama a reconstruir la fe, seguir a Cristo y cita a su antecesor, el Papa Francisco. Por primera vez desde su nombramiento se le escucha en su lengua natal. Yeah, I would say even first grade already, he was practicing being a priest. Desde muy pequeño jugaba a ser cura. El hermano del nuevo Papa cuenta a las cámaras de Estrella TV cómo nació la vocación de Robert Prevost. Cree que su pontificado será una voz para los inmigrantes. Violento arresto de ICE pone en peligro a una bebé. La detención de una familia, incluida una madre con un recién nacido en brazos, genera indignación en la comunidad inmigrante. Madres sin flores, los aranceles podrían dejar a muchas sin recibir el regalo más popular en el Día de las Madres. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y vamos a iniciar de esta manera. Es la primera misa del Papa León XIV que ofició este viernes ante la presencia de todos los cardenales en la Capilla Sixtina, donde también pronunció sus primeras palabras en inglés, su idioma natal. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. En la homilía, el Santo Padre señaló que Jesús nos mostró un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, y también recordó que el Papa Francisco dijo que estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Y en el corazón del Vaticano, donde se está viviendo este momento histórico, se encuentra nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, quien nos tiene más sobre esta primera Eucaristía que ofreció su santidad León XIV. Marinelis, bienvenida. Adelante, cuéntanos todo. ¿Cómo ha pasado el día? Gracias, Abel. De verdad fue bien emocionante ver esas palabras al interno de la Capilla Sixtina. Esta era la misa pro ecclesia, justamente en ese lugar donde fue elegido León XIV. Durante la homilía pronunciada posteriormente en italiano, aseguró que recibe obviamente esta misión de atesorar la fe para además administrarla en un momento en donde considera que la iglesia puede ser precisamente ese faro en medio de las tempestades que afectan al mundo. También habló de lo que sucede cuando perdemos la fe, por ejemplo, esas grandes heridas que aqueja a nuestras sociedades, que luego traen consigo el daño a la familia, por ejemplo, también la violación de la dignidad humana o incluso el olvido de la misericordia. Pero vamos a escuchar sus palabras. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Y la agenda del Papa no da tregua, pues ya mañana sábado se va a reunir con el Colegio Cardenalicio. El domingo va a ser su primer Regina Coeli desde el balcón de la Basílica de San Pedro. El lunes va a reunirse en audiencia privada con los periodistas acreditados ante la Santa Sede, en donde estaré presente como representante de Estrella TV. El 18 de mayo será la misa de inicio de pontificado aquí en la Plaza San Pedro, en donde recibirá diferentes delegaciones internacionales y en donde se espera además la presencia de más de 150.000 peregrinos. Una agenda bien llena, bien importante, que demuestra cómo inicia esta actividad, este pontificado con tanta actividad. Marinelis, muchísimas gracias por la cobertura que hemos tenido en las últimas semanas desde el Vaticano, y estaremos muy al pendiente de ese encuentro con el Papa y la prensa. Gracias. Gracias, Abel.
Mucha suerte. Y mire, el Vaticano difundió imágenes del documento oficial en el que el cardenal Robert Prevost acepta el cargo como líder de la Iglesia Católica y adopta el nombre de Papa León XIV. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Papa hizo pública este viernes el acta oficial que está redactada en latín y que certifica que el estadounidense aceptó su elección canónica como sumo pontífice. Y una casa en New Lenox, Illinois, está invadida desde este jueves por una multitud de periodistas de todo el mundo. Es la residencia del hermano del Papa León XIV y todos quieren hablar con él. Nuestra corresponsal, Claudia Cisneros, logró entrevistarlo y John Prevost le contó todo sobre el nuevo pontífice desde que era un niño. Vamos a verlo. Suena el teléfono en casa de John Prevost. Son las 8 de la mañana y es su hermano, el Papa. Hello? Afuera nos cuenta por qué cortó rápido el teléfono. He didn't want to talk to reporters. He's not there yet. But he wanted to know, are the reporters gone? I said no. All I got to say yesterday was congratulations. Y es que su casa en New Lenox, Illinois, se ha visto invadida por periodistas de todo el mundo, llamadas y mensajes que no han dejado tiempo para procesar sus emociones. I was on the phone with my niece, and she said, well, look, the curtains are moving. The curtains moved, and out he came. And she started screaming, and I was just stunned because I knew it was a possibility, but I thought it isn't really going to happen. This is our aunt, that's our mom, that's Rob, that's our dad. Al menos 2 tías son monjas y John nos cuenta que sus padres, Mildred y Louis, ambos nacidos en Chicago de padres extranjeros, eran muy católicos y que esa fue la gran influencia en su hermano y la familia. You would go to mass Always. Sunday, like, it was very... And don't you dare talk. You know, we knew how to behave. Recuerda que desde muy pequeño su hermano tuvo clara su vocación. It was at very young age, I would say even first grade already, he was practicing being a priest. He would take the ironing board and put a tablecloth over it and we'd go to mass. Incluso teniendo 5 o 6 años, recuerda que una vecina lo vaticinó. She said to him, you will be the first American Pope, when he was in first grade. He's a missionary and he was in Peru for many years. Yes. How do you think that shaped him? I think it has shown him another side of the world, that there are disenfranchised people, there are people who have no voice in the world. And I think in that sense, he will follow Pope Francis, make them have a voice that's heard. Including the migrants, like Chicago is also very... He does, if you look at the way the United States is headed, he will make no bones about there's something wrong with what's going on. About the migrants. Absolutely, because they, no matter what you think, they are people. They have a soul. They should be treated like Christians. They should be treated like decent people. And that's not happening all around. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. Y mire, antes de llegar al cargo más alto de la Iglesia Católica, el ahora Papa pasó varios años de su vida en Perú, como estábamos viendo en esta conversación con su hermano. Allí realizó un gran trabajo social y mostró un gran compromiso con la gente que lo conoció como el padre Roberto. Vamos con Fernando Llanos, él está en Lima y nos trae un recuento del largo recorrido del pontífice por varias regiones de ese país. Humilde, humano, cercano. De Chicago a Chiclayo, el hermano que caminaba, que se ensuciaba los zapatos, que llegaba a los lugares más alejados a caballo. Para los fieles, el padre Roberto, quien llegó siendo sacerdote y se fue para ser cardenal. Señor Roberto me ordenó diácono antes de irse a Roma. Recuerdo mucho la primera conversación que tuvimos ya en el seminario. De verdad, un hombre muy cercano, muy cercano. El hoy Papa León XIV, hace 40 años en Piura, inició su camino como misionero en un pequeño poblado llamado Chulucanas. Tal fue su conexión que se hizo padrino de Mildred, la niña que llevaba el nombre de su madre. La mami de mi padrino ya había fallecido. Y en honor, para honrar la memoria de su mamá y por aprecio que le tienen al padre Robert Prevost, es cuando deciden también a mí llamarme Mildred. De Chulucanas a Iquitos, de Iquitos a Apurímac, de Apurímac a Trujillo, de Trujillo a Chiclayo. Una vida dedicada al servicio a los demás. Ya con el encargo del Santo Padre para que asuma la diócesis, 3 décadas después de llegar al Perú, obtuvo la nacionalidad. En tiempos de pandemia impulsó la planta de oxígeno.
Por la misma fe de nuestro pueblo, se ha realizado algo grande. Hemos ido a Cañaris también a Incahuasi, a zona alto andina acá en Lambayeque, y él, digamos, sí, tenía buen apetito. En el norte de los problemas climáticos, de las inundaciones, el padre Roberto siempre puso manos a la obra, comprometido con su comunidad cuando más se necesitaba, liderando las acciones de ayuda al prójimo. Estamos lanzando esta campaña, Perú da la mano. Me va a costar irme, dijo Robert Prevost cuando en 2023 dejó el Perú y acudió al llamado del Papa Francisco. 40 años luego de su llegada a este suelo, se convirtió en el Papa León XIV. En Lima, Perú, Fernando Llanos, Estrella TV. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque tengo más al regresar. Mire. Caótico y violento arresto de una familia con bebé de 2 meses. Varios agentes de ICE y de la policía participaron en el incidente que indignó a toda una comunidad. Otro apagón en un aeropuerto de Estados Unidos deja a ciegas a los controladores del tráfico aéreo. Ya le cuento todo, no se vaya. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, gritos, llanto y violencia en un caótico operativo realizado por agentes de ICE apoyados por policías en Massachusetts. Una madre, su hija adolescente y otra familia con un bebé recién nacido en brazos fueron arrestados ante decenas de vecinos indignados. Vamos con María Teresa Sarabia, que nos tiene el reporte. Le advertimos que las imágenes son bastante sensibles. Es el caótico momento en que una adolescente de 16 años corría gritando aterrada, tratando de escapar de varios policías de Worcester, Massachusetts, quienes la sometieron con violencia y la esposaron en el suelo. La joven trataba de evitar a toda costa que agentes de ICE se llevaran a su mamá, mientras algunos vecinos y activistas intentaban ayudar a la familia de origen brasileño. Otra familiar que cargaba a un bebé de 2 meses en los brazos intervino, pero un agente la empujó hacia atrás, poniendo en peligro al recién nacido, al igual que a una activista a la que 2 oficiales esposaron. Según las autoridades, la activista identificada como Ashley Spring arrojó un líquido desconocido a los oficiales. Ahora enfrenta cargos de conducta desordenada, agredir a un agente y obstrucción de la justicia. El incidente que indignó a toda una comunidad comenzó este jueves cuando la familia fue interceptada afuera de su casa por los oficiales migratorios, aparentemente sin una orden de arresto. Y seguimos pidiéndole que nos las enseñaran y nadie. Otro testigo contó que las mujeres pidieron que las dejaran ir al baño y cuando se dirigían a la casa, los agentes de ICE se fueron sobre ellas y empezaron los jaloneos con quienes buscaban protegerlas, con el bebé en medio del caos. La policía de Worcester, que sigue investigando el caso, después informó que además de la activista, tiene bajo custodia a la adolescente, a su mamá y también a la mujer que tenía al bebé. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro. Este viernes se volvieron a quedar a oscuras las pantallas de los radares en el aeropuerto internacional Liberty en Newark. El apagón se registró como a las 4 de la mañana y solo duró 90 segundos, pero causó gran alarma porque se agrega a lo ocurrido el 28 de abril, cuando los controladores aéreos perdieron contacto radial y no podían hablar con los pilotos ni saber dónde estaban los aviones. El problema se registró en la terminal de radares de control de acercamiento en Filadelfia. El presidente Trump señaló este viernes que podría reducir los aranceles a China de 145% a 80%. La declaración llega cuando funcionarios de ambos países planean reunirse este fin de semana en Suiza para negociar. Sin embargo, muchos inversionistas y comerciantes todavía consideran que esa tarifa sigue siendo muy alta y mucho más que el 10% del nuevo acuerdo con el Reino Unido que se anunció este jueves. Bueno, y quizá en este Día de la Madre, mucha gente va a tener que pensar en otra alternativa de regalo. Y es que el precio de los ramos de flores
ha aumentado casi al doble como consecuencia de los aranceles. Ángela González está en Nueva York con las reacciones. Este Día de las Madres, los arreglos florales costarán más caros. Los lilies, los calla lilies, antes eran a 10 y ahora están a 18. Son $8 más. Es un efecto secundario por lo del dólar. Aunque la administración de Donald Trump suspendió por 90 días los fuertes aranceles que anunció a principios de abril, las flores tienen un arancel del 10%. En esta floristería no han reducido las importaciones, pero los precios ya no son los mismos. No hemos sentido todavía, los precios todos han subido, pero nada más. No, traen iguales, pero todo el precio más caro. ¿Cuánto más caro? Como 5-10%. Eduardo trabaja contrarreloj para tener listos los arreglos y ramos florales para este Día de las Madres. Un ramo como este cuesta $45. Una docena de rosas en promedio $25 y una sola $5. Tenemos fe de que va a estar bien, va a estar comprando la gente va a salir. Tenemos variedad, pero entre 500 a 1000. 500,000 paquetes. En 2024, Estados Unidos importó 2.200 millones de flores cortadas y follaje de Colombia y Ecuador en su mayoría. Pese al aumento de precios, Leonardo piensa mantener la tradición de regalar flores a su madre, esposa y hermana. Yo sí las voy a regalar, la verdad, no. Eso es algo que no puedo dejar. Lo he hecho todos los años con mi esposa, yo lo voy a seguir haciendo, la verdad, no importa el precio, la verdad. Ya es costumbre. Y esta madre de 3 dice que las flores son el mejor regalo en su día. Me encantan y creo que el que no me conoce, especialmente para mí, me regala flores, está haciendo un excelentísimo regalo. A todas las madres del mundo, muchas felicitaciones, que la pasen bonito. Algunos comerciantes están tratando de absorber los costos de los nuevos aranceles y no pasarlos a los consumidores, pero dicen que sus márgenes son muy reducidos y exploran posibilidades de producción de flores locales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y es momento de hacer otra pausa, pero al regresar, el Papa Francisco era un apasionado del fútbol y el pontífice León XIV es amante del béisbol y tiene un equipo favorito. Le decimos cuál es. Y tras la elección del Papa León XIV, muchos comenzaron a preguntarse qué deporte le gustaba. Y ya se sabe, su gran pasión es el tenis, pero también tiene un equipo favorito en el béisbol de las grandes ligas. Desde España, Anthony Belchi investigó y nos revela cuál es. El nuevo Papa León XIV, al igual que su antecesor, tiene una gran relación con el deporte. Si Francisco era un gran amante del fútbol, el pontífice estadounidense tiene una gran pasión por el tenis. Lo reconoció en una entrevista al poco de mudarse al Vaticano. Decía que desde que se fue de Perú había tenido muy pocas ocasiones de practicar el tenis, pero que tenía muchas ganas de volver a la pista. Pero como buen estadounidense también es un aficionado del béisbol y la polémica está servida porque nadie se pone de acuerdo sobre si Robert Francis Prevost, el nuevo papa nacido en Chicago, es seguidor de los Cubs o de los White Sox. Is he a Chicago White Sox fan? I don't know. He's a Cubs fan. I heard he's a Cubs fan. Well, God bless him. And God bless all the fans. Pero su hermano, a quien le agarró por sorpresa la noticia de la asunción del nuevo papa, ya se encargó de aclarar que sí, que el sumo pontífice es un gran aficionado al béisbol, pero que su equipo no son los Chicago Cubs, sino su eterno rival, los White Sox, y los fans ya le hicieron hasta su propia camiseta personalizada. Yeah, he was never ever a Cubs fan, so I don't know where that came from. He was always a Sox fan. Quién sabe si su interés por el deporte también lo haya ayudado a ser la máxima figura de la Iglesia Católica. Como pasa en muchos otros deportes, la disciplina, la entrega, el liderazgo y el compañerismo son valores muy positivos para ayudar a una comunidad. Logra colocar los dos movimientos que estaban tratando de encontrar un papa, uno que fuera más tradicional y un papa que fuera más hacia lo misionero y más social. Unos valores que él ha ido forjando a lo largo de su carrera, ya lo decía hace unos meses. El Papa dice, ¿no? El obispo camina adelante para dar ese liderazgo, camina junto al pueblo y también a veces desde atrás tiene que empujar.
Quizás en poco tiempo veremos al Papa jugar a tenis, a béisbol o al baloncesto, que por cierto también le gusta mucho. Dicen que también esa es una forma de acercar la religión al pueblo. Antoni Belchi, Noticias Estrella TV. Y el Papa León XIV sorprendió al realizar una visita este jueves al Palacio del Vaticano, donde vivió hasta que fue elegido como pontífice. Ahí lo esperaban varios fieles que de inmediato se acercaron a saludar al recién nombrado Papa. Vamos a verlo. Saludos desde México. ¿De México? Sí, de México. México, Guadalajara, todos los Y mire, vamos a despedirnos en Brasil, porque el Cristo Redentor de Río de Janeiro se unió al júbilo por la elección del Papa León XIV. Una enorme proyección del Sumo Pontífice iluminó el enorme monumento. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez.